Bueno, en este tema, que para nosotros es la unidad didáctica 5 de la programación, donde estamos estudiando toda la paramenta que tenemos en nuestros circuitos eléctricos de automatismos, estamos empezando por la parte de las protecciones. Es lo que aparece en este tema 3 del libro. ¿Vale? De la programación es la unidad 5, estamos en el tema 3 del libro. El reglamento de baja tensión nos dice que todas las instalaciones se tienen que proteger contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Y bien nos dice que estamos protegiendo las instalaciones. Cuando pongo protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, estoy protegiendo la instalación. Además, tengo que proteger a las personas que están en proximidad de esa instalación contra contactos directos e indirectos. ¿Qué quiere decir? Pues que el cable tiene que estar aislado. Normalmente es la solución más sencilla que tenemos, es aislar los cables, poner cubiertas protectoras adecuadas para los cables, de tal manera que sea imposible realizar un contacto. Hay más maneras de hacerlo según el reglamento. Puede ser por alejamiento de las partes activas. Por ejemplo, en un centro de transformación de celda abierta que se llaman, tengo una serie de embarrados de cobre al aire que los tengo en tensión, los tengo separados a una determinada distancia entre ellos para que no haya arcos eléctricos ni derivaciones. Y además tengo una serie de barreras de protección para que los operarios, normalmente es una instalación de una compañía eléctrica, no puedan acceder con las manos a tocar en ese embarrado. ¿Vale? Eso se llama por alejamiento de las partes activas. Hay varias maneras en nuestras instalaciones, lo normal es mediante aislamiento. Y luego, dentro de esas protecciones, tengo otra más, que es la protección contra sobretensiones. Contra sobretensiones lo que intenta proteger es la instalación, indirectamente también las personas, porque podría tener como consecuencia lugar a incendios, otro tipo de problemas, pero sobre todo proteger la instalación de subidas de tensión repentinas que puedan o bien causar derivaciones o bien quemar partes de la instalación o cualquier otro tipo de problema relacionado con esa sobretensión. Esa protección ya no es obligatoria en todas las instalaciones, sino que depende del punto de la instalación en el que estemos. Por ejemplo, si estamos en una red de baja tensión dentro de una ciudad donde tengo un montón de centros de transformación que están unidos entre sí y que tienen protecciones a su vez contra sobretensiones mediante pararrayos autoválvula, en ese caso normalmente no es necesario tener una protección contra sobretensión. Si estoy alimentado, por ejemplo, o estoy muy cerca en la instalación, en la alimentación, de postes de red aérea, con centros de transformación de tipo intemperie, por ejemplo, como ocurre en las zonas rurales, ahí es muy recomendable tener una protección contra sobretensiones. ¿Por qué? Pues porque la sobretensión que yo tenga en la red de media tensión no se va a poder filtrar y va a pasar de manera bastante dañina a la parte de baja tensión. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, como base para realizar ese análisis de esas protecciones, habíamos visto las magnitudes fundamentales, ¿vale? Habíamos visto las tres principales, que son la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia. Voy a poneros ¿vale? Eran las tres que habíamos visto: tensión voltios, intensidad de corriente amperios, resistencia ohmios, ¿vale? Habíamos estado viendo también con el polímetro cómo se podían medir, aunque vamos a retomarlo ahora. Luego habíamos visto ya otras magnitudes que son muy importantes, pero podríamos así decirlo secundarias, que son la potencia, es decir, los vatios. Siempre que hablamos de potencia hablamos de vatios, de potencia, lo que llamamos potencia activa. Veréis en corriente alterna, y veremos aquí también, que hay otros dos tipos de potencia, que son la reactiva y la aparente, que tienen otras unidades, serían los voltioamperios reactivos y los voltioamperios. Eso aparecen en corriente alterna. En corriente continua solo tenemos vatios, es decir, potencia activa. Luego tenemos la energía, que es la potencia que se desarrolla durante un determinado tiempo, me da lugar a la energía. La energía es, por ejemplo, el consumo que tenemos en el contador, ¿no? Esos kilovatios hora que me cobra la compañía como término de energía, eso es la energía eléctrica que yo he consumido en mi instalación. La potencia multiplicada por el tiempo. Mientras mayor sea la potencia de un receptor, mayor energía va a consumir, y mientras más tiempo lo tenga conectado, pues más energía va a consumir, ¿vale? No es lo mismo tener
una lavadora funcionando durante 1 hora y media, un ciclo de lavado, que poner 2 o 3 lavadoras al día, que voy triplicando, ¿no?, la energía que consumo. ¿Vale? Y luego tendría el calor, que es la energía, si la tengo expresada en julios, que es la unidad del sistema internacional, multiplicada por 0,24, me daría calorías. Aquí en la energía hay que tener cuidado porque tenemos 2 unidades, una que sería la del sistema internacional, que es esta de aquí, pero la que nosotros normalmente usamos en electricidad es esta de aquí, ¿no?, los kilovatios multiplicado por hora. Sería el resultado de multiplicar un julio sería igual a 1 vatio por 1 segundo, ¿vale? Si expreso la potencia en kilovatios y el tiempo en horas, la unidad que tendría sería kilovatio por hora. ¿Por qué se utiliza el kilovatio por hora? Porque los julios es una unidad muy pequeña. Entonces, tendría que tener contadores con un totalizador, con una serie de dígitos enormes para poder expresar la energía que se consume, por ejemplo, en una casa, ¿no? Entonces, lo que se hace es utilizar una unidad más grande, que es el kilovatio hora, con lo cual lo puedo contabilizar de una manera más conveniente, más cómoda. Vimos cómo medir esas magnitudes, vimos que el polímetro nos permite, que es la herramienta que nosotros más vamos a utilizar, nos permite medir la tensión, nos permite medir la intensidad y nos va a permitir medir la resistencia. Para la medida de tensión, bueno, vamos a empezar por la de resistencia. Tendré que fijarme respecto a las ondas, poner la sonda roja, que es la que yo voy a mover, en la omega de ohmios, en la borna o el borne del polímetro, donde ponga la omega de ohmios. La letra omega, recordar que es algo así, normalmente es en mayúsculas, ¿no? Esa sería la omega mayúscula, y la omega minúscula, que es así, ¿vale? Pero la que nosotros utilizamos es esta de aquí, que es la mayúscula. Bueno, la medida de resistencia siempre es una medida en paralelo. Yo si tengo, por ejemplo, una lámpara y quiero medir su resistencia, cosa que hicimos en alguna práctica, imaginaos que tenéis aquí una lámpara con su casquillo. Esto tiene sentido en una lámpara de incandescencia. En las LED de ahora esto ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Bueno, porque la LED tiene una circuitería electrónica allí y tengo un diodo. Si tuviese solo el diodo mediría la tensión de codo. Bueno, la típica bombilla de incandescencia. ¿Cómo mido la resistencia? Pues lo que hago es poner la sonda roja del polímetro en la parte lateral, la sonda negra del polímetro la puedo poner en el fondo de la bombilla, en la parte de abajo, y luego nada, en el polímetro tendré que poner la sonda común, que es la de color negro, esa siempre está en el mismo sitio, y donde tenga la omega de ohmios pondré la otra, ¿no? Esa sería la medida de la resistencia. Aquí lo que me dará será un valor en ohmios. Pues a lo mejor me da, no sé, en frío puede darme 500 ohmios, por ejemplo. Vale, en la rosca lo mismo. Tengo que buscar donde tenga el alcance de resistencia, que va a estar marcado en la zona donde aparezca la omega de ohmios, y dentro de ese alcance, pues el que sea más conveniente, ¿no? En resistencia se suele empezar por arriba y se suele ir bajando. La continuidad la tenemos en el primero, que es donde me aparece, la medida de continuidad es donde me aparece este símbolo. Esto es continuidad. Y lo que hace es pita si la resistencia que mide es menor de 30, 40, 50 ohmios, depende del modelo de polímetro. ¿Vale? Eso es lo que hace la medida de continuidad. Es una medida de resistencia también. ¿Vale? ¿Para qué me sirve la medida de resistencia? Bueno, me sirve para saber si un receptor está bien. Es decir, comprobar un receptor. Si yo quiero saber si una bombilla, por ejemplo, como estamos viendo aquí, está fundida, le hago la medida de resistencia. Si me sale en la pantalla el 1 este con el punto que os sale en el polímetro, es decir, que está fuera de escala, quiere decir que el filamento está roto, ¿no? Y la lámpara
no va a funcionar. La hacemos mucho también, o la haremos mucho también cuando tengamos motores. Una comprobación para los motores de que el motor está en buen estado es medir la resistencia que tiene en las 3 fases el motor y me tiene que dar más o menos lo mismo. Ahí la medida la hago por comparación. Pues por ejemplo, si yo mido un motor, me voy aquí a su bornera. Esto lo veremos más adelante, no os preocupéis. La bornera del motor es algo así. ¿Vale? Tiene 6 tornillos. Los que tienen la misma letra son la misma fase. Es donde tengo que medir. Entonces yo vendría aquí con el polímetro y haría, por ejemplo, la medida de una de las fases. Podría ser poner aquí una sonda en el U2 y otra sonda en el U1. Ahí estoy midiendo la primera de las fases del motor. Me voy al polímetro. Ahí al común y al rojo, ¿no? Como antes. Vale. ¿Qué podría obtener o qué valores obtengo en un motor real? Pues puedo tener, por ejemplo, en una de las fases, en la primera, resistencia de la fase 1 me da 25. En la resistencia de la fase 2 me puede dar, por ejemplo, 24,5. Y en la resistencia de la fase 3 me da 25,2. ¿Está el motor en buen estado? La conclusión sería sí, el motor está bien, porque me da valores muy similares. Es muy difícil que me dé exactamente el mismo, pero si da valores con una diferencia en ohmios muy pequeña, en este caso la diferencia, una de ellas es medio ohmio y la otra son 2 décimas de ohmio, son medidas perfectamente válidas, yo concluiría que el motor está bien. ¿Vale? El motor está en perfecto estado. Haría una medida ahí, la otra medida la haría en la... Bueno, esta medida está mal hecha, por cierto... Bueno, no, está bien hecha, sí. La otra sería en la V, en esos 2 bornes, y una tercera medida que sería en las W, ¿no? Esa sería la tercera medida. Eso es para lo que nos vale esa medida de resistencia. En este caso, concretamente, la de... Podría hacerla tanto con continuidad como con resistencia. Luego la medida, por ejemplo, de continuidad concretamente, ¿para qué me vale? Pues la típica que hacíamos como primer método de búsqueda de averías, ¿no? Yo tengo... Vamos a poner un circuito muy rápidamente, muy sencillo. Típico circuito de marcha, paro, realimentación. Vale, y yo tengo el circuito interrumpido, ¿no? Le doy a marcha y el circuito no funciona. Entonces lo que hago es... Cojo el polímetro, la sonda común, que es la de color negro, la que está siempre en el mismo sitio, la pongo, por ejemplo, aquí, en el A2 del K1A. Voy al tornillo del A2 y pongo la sonda ahí. Y con la otra sonda, lo que voy haciendo va a ser, con la medida de resistencia, voy haciendo medidas aquí, luego otra medida aquí, en todos los bornes. Hago otra medida aquí, hago otra medida ahí, ¿vale? Comprobando si están directamente unidos eléctricamente. Donde no me pite es que tengo el circuito abierto. Lógicamente, una vez que paso del pulsador, este tendría que cerrarlo con la mano, para seguir midiendo arriba. ¿Vale? Esa es la manera más sencilla que tenemos de buscar dónde tengo el circuito interrumpido. Pensar que lo de sacar los cables y mirar visualmente en cualquier cuadro real es inviable, porque tengo un montón de cables, están metidos en la canaleta, están embridados, normalmente no voy a poder tocar los cables para nada. Lo útil es coger polímetro y externamente desde los bornes, que son accesibles normalmente en un cuadro, voy tomando medidas para ver dónde está interrumpido. Vale, esa es la utilidad que tiene ese alcance de resistencia, la utilidad práctica. Bueno, luego ya veremos más adelante cómo hay otra medida, que es la medida de aislamiento de la instalación, que es una medida de resistencia, pero en los valores de megaohmios. Lo que se hace es ver el nivel de aislamiento que tiene la instalación. En los cuadros eléctricos lo vamos a hacer siempre como una de las pruebas que se hacen antes de la puesta en funcionamiento de la instalación, la medida de aislamiento. Esa primera medida se hace ya en el taller eléctrico. Según acabáis de montar el cuadro, hago lo que es el timbrado, que es una medida de continuidad,
donde voy a hacer esto último que estábamos haciendo con todos los potenciales del cuadro eléctrico antes de ponerlo en funcionamiento para comprobar de que todos los potenciales son correctos y no hay ningún problema. Y la segunda medida que haría sería una medida de aislamiento. Pongo el comprobador de instalaciones en la medida del Megger o de lo que es el comprobador de aislamiento y voy comprobando que me da el valor que me marca el reglamento, que va a ser un valor siempre dentro del rango de megaohmio. Es decir, para que me dé ese valor yo he tenido que embornar bien todos los cables, ningún hilo de cobre tiene que estar saliendo, todos esos hilos que salen y todo eso me va a dar problema. Me va a dar pérdidas en el aislamiento. Ningún cable se me ha pelado en el proceso de cableado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en una instalación de vivienda, si metéis un montón de cables por un tubo coarrugado y tiráis demasiado, porque claro, cuando metéis muchos cables es difícil que pasen, a veces los cables se rasgan, hacen contacto entre sí y esa medida de aislamiento ya no me daría un valor aceptable, me daría mal. ¿Vale? En un cuadro que está ya en funcionamiento de automatismos, por ejemplo, me permitiría detectar que tengo depósitos de polvo y está ahí cierta derivación entre bornes por suciedad, ¿no? O por humedad, o cosas por el estilo. Una aclaración que aquí el libro nos pone un palabra que todavía no habíamos visto, que es el término de impedancia. El término de impedancia que os pone aquí, esto es equivalente a la resistencia, ¿vale? De alguna manera es como nos referimos a la resistencia, lo pongo entre comillas porque no es resistencia exactamente, en corriente alterna. ¿Vale? En corriente alterna, aparte del efecto de la resistencia a los ohmios que tenga un determinado receptor, va a aparecer otra magnitud que es lo que se llama reactancia, ¿vale? Que normalmente en los receptores que nosotros tenemos en las instalaciones va a ser inductiva. Debido a las bobinas que yo tengo en los receptores, se forman unos campos magnéticos que al final da como resultado una oposición al paso de la corriente, es decir, una limitación de la corriente, igual que la que me da la resistencia. Eso es lo que llamamos reactancia. Esa reactancia, junto con la resistencia, me dan lugar a lo que llamamos impedancia. La impedancia sería una magnitud más general que me engloba tanto la resistencia como lo que llamamos la reactancia, que se designa por una letra X. ¿Vale? Esto lo veréis en electrotecnia. La impedancia sería una magnitud que me engloba las dos. Es una magnitud vectorial, porque ahí hablamos de ondas, bueno, hablamos de otros fenómenos ya un poquito más complejos. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis cuando os digan de impedancia, que viene a ser un concepto muy parecido al de resistencia. Es en corriente alterna, la oposición al paso de la corriente la llamamos impedancia. Dicho de otra manera, si yo en corriente alterna divido la tensión entre la intensidad, lo que me da es impedancia, ¿vale? No me da resistencia, sino que me da impedancia. Pero bueno, que os suene lo de impedancia, que viene a ser equivalente, entre comillas, a la resistencia. Las otras dos medidas, las que ya hicimos en las prácticas y conocemos, medida de corriente o de intensidad de corriente y medida de tensión. Para medir la intensidad de corriente, esta es la medida que es un poco diferente a las demás, lo que tengo que hacer es poner el aparato de medida en serie. Ahí tenéis dibujado en un circuito con una lámpara y en un circuito simbólico cómo tendría que poner el amperímetro. El amperímetro, para medir, necesita que toda la corriente que yo quiero medir pase a través de él y que no tenga ningún camino alternativo. Es decir, si la corriente puede pasar por otro camino, no estoy midiendo bien. Si yo, por ejemplo, en este circuito de aquí tengo un cable que me está uniendo estos dos bornes, esa medida ya no es buena. ¿Por qué? Porque la corriente se divide. La corriente parte va a ir por dentro del amperímetro y otra parte va a ir por ese camino que yo le he dado, por esa unión eléctrica que tengo ahí. Entonces ya no estoy midiendo toda la intensidad, estoy midiendo solo una parte. ¿Qué corriente va a ir por cada sitio? No lo sé, depende de la resistencia interna del amperímetro y de la resistencia que tenga el cable. Pero en principio no voy a medir nada. Normalmente si yo puenteo los dos bornes de un amperímetro cuando estoy midiendo bien, y los puenteo, me va a marcar 0. ¿Vale? La corriente va a pasar por el cable y va a ignorar el amperímetro. Aquí tenéis un amperímetro de cuadro, que es este de aquí, esa foto que tenéis ahí. Son los típicos que tenemos en los cuadros de máquinas, ¿no? La función que tienen esos amperímetros es tener un valor aproximado de la intensidad. Son aproximados, no busquéis exactitud, porque la exactitud que tienen estos anda en torno al 10%. Es decir, en 100 voltios, por ejemplo, podría marcarme entre 90
y 110, lo cual no es mucha exactitud, ¿no? Tengo un margen de 20 voltios respecto a la medida que me está marcando, 10 por arriba y 10 por abajo. Por eso os digo que no esperéis mucha exactitud en este tipo de amperímetros. ¿Qué función tienen? Que el operario de máquina sepa que todo va bien. Si más o menos la aguja está donde siempre está, pues el operario sabe que la máquina está funcionando de manera correcta. Es una comprobación rápida, visual, de que el circuito eléctrico está consumiendo la corriente que necesita. Los amperímetros que utilizamos como el polímetro, que son de mano, son un poquito más exactos, aunque tampoco mucho más. El error que tienen los polímetros suele ser los que tenéis vosotros, en torno a un 5%. Los hay también que son un poco peores, que llegan al 10%, como los de cuadro. Es decir, es una medida también aproximada. Me sirve, por ejemplo, en una instalación para saber que me está llegando la tensión que me tiene que llegar. Realmente, ya lo visteis cuando estamos haciendo las medidas, que nos importa poco que sean 228, 229, 225, 232. En cuanto esté en torno a los 230, me indica que todo va bien. ¿Vale? Bueno, la conexión en serie. Lo más importante es cómo hacer la conexión. Si yo tengo, por ejemplo, un circuito donde quiero medir, imaginaos que tengo, no sé, el típico relé con el A2 y el A1. Y tengo aquí un cable que me va desde la canaleta y otro cable que me va aquí al A1. Y yo quiero medir la corriente en ese relé, la corriente que está consumiendo, para saber si está consumiendo lo que tiene que consumir. Bueno, buscaría la borna donde está la de amperios. Imaginaos que esto viene, no sé, la 1. Bueno, lo bueno sería tener un circuito dibujado completamente. Imaginaos que va, por ejemplo, un pulsador o un interruptor. Este sería, por ejemplo, un S1. Y aquí le llega, pues, de otro sitio. No sé. Va para el circuito y va a otra parte del circuito. Vale. ¿Cómo mido yo la corriente? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, lo que haría sería quitaría uno de los tramos de cable y lo sustituiría por el polímetro. Podría poner una sonda aquí, en donde estaba el origen del cable, ¿vale? Y la otra sonda cerraría el circuito aquí hasta el A1. Lo que hice fue sustituir el cable por mi polímetro. Y la corriente sigue pasando, ¿no? La corriente del circuito vendría por aquí, pasaría a través del interruptor se iría al circuito interno del amperímetro, seguiría por el relé y se cerraría por el neutro, ¿no? Esto vendría de la fase, por ejemplo. ¿Vale? Esto es lo que llamamos la conexión serie. ¿Problema que tiene esta conexión? Si yo lo que hago es conectarlo entre fase y neutro, lo que hago es un cortocircuito. La resistencia interna que tiene en este momento el amperímetro, la resistencia interna es igual, bueno, igual no, es aproximadamente 0 ohmios, o algo muy pequeño en comparación con el circuito, ¿vale? Con lo cual, si yo pongo el polímetro con la sonda roja donde pone la de amperios y lo pongo entre fase y neutro, es cuando hago el corto. Es una de las precauciones que explicamos en su momento, ¿no? Cuando medíamos corriente o cuando habíamos medido con anterioridad corriente y yo quería medir tensión. Bien, recordar lo de los alcances, no lo voy a repetir todo, pero que en la rosca tengo que buscar, empiezo por 10 amperios o por 20 amperios y voy bajando, ¿no? Cuando llegue a, si es menor que el siguiente alcance, bajo la rosca, siempre empezando por el más grande. Bueno, tensión. Ahí tenéis lo que sería un voltímetro de cuadro. En este caso uno tiene un conmutador para poder medir entre varias fases. Este tendría varias conexiones externas que tendría que poner en todas las fases del circuito y en el neutro. Y tendría 4 cables, L1, L2, L3 y un cuarto que sería N. Y lo pondría en línea 1, línea 2, línea 3 y en el neutro correspondiente del circuito. Y con ese conmutador podría ir midiendo la tensión en las diferentes fases. La conexión del voltímetro, ya lo sabéis también, es paralelo,
Es decir, con el voltímetro accedo directamente a los puntos del circuito entre los cuales quiero medir. Aquí la resistencia interna que tengo en el dispositivo es muy grande, con lo cual no va a haber peligro de corto. Lo que pasa es que si no lo conecto bien, no voy a medir bien. ¿Vale? Ahí tenéis ejemplos. Cuando yo en un circuito, por ejemplo, de un relé, quiero medir la tensión, si el relé está en tensión, si le está llegando, pues es muy fácil, ¿no? Yo tengo el borne, por ejemplo, A2 y el borne A1 del relé, con su cableado correspondiente, un cable que viene de aquí y otro que viene de aquí, y quiero medir la tensión. Pues nada, cojo el polímetro, pongo la rosca donde ponga la V de voltios, la negra en el común, como siempre, la roja donde ponga la V de voltios, y puedo poner una sonda en el A1 y otra sonda en el A2. ¿Vale? Sin más. Directamente a los tornillos. Aquí podría tener dos medidas, ¿no? Un circuito real, o me sale algo aproximadamente que sea 230, o me sale algo que sea aproximadamente 0, ¿no? En un circuito que esté funcionando bien, sería lo que tendría que dar. Me daría 230 si el relé está funcionando, y me daría 0 si el relé está apagado. ¿Vale? En un relé, no tengo, por ejemplo, un relé y no me funciona, es una comprobación de si el relé está bien o está mal. Si le llega tensión al relé y no se activa, es que el relé tiene algún problema, o está fundida la bobina o tiene algún problema en alguno de los contactos. ¿Vale? Esa medida de tensión también me sirve para saber dónde tengo interrumpido el circuito. Puedo hacer el mismo procedimiento que vimos antes. A ver si lo tengo por aquí. Este que hacíamos aquí en este circuito, con resistencia, lo puedo hacer también con tensión. Vale, no sé por qué se me ha ido. Bueno, el ordenador no quiere colaborar mucho hoy. Aquí. Eso de poner la sonda de color negro en el A2 e ir subiendo, si lo hago con tensión, sucedería lo siguiente. Si el circuito está cerrado, es decir, si está en contacto directo, está en contacto eléctrico, la medida tiene que ser 0 voltios. Si el circuito está abierto, y solo está abierto en un punto, me daría 230 voltios. ¿Vale? Es decir, cuando yo mida, por ejemplo, aquí, si el circuito está correcto, está todo bien montado, yo hago, por ejemplo, esta medida. Todas las medidas, desde abajo hacia arriba hasta esta, me van a dar 0. Cuando haga esa medida, aquí tendría que aparecer 230 voltios. Si sucede eso, el circuito está perfecto. ¿Por qué? Porque solo lo tengo abierto en un único punto, y habíamos aprendido que donde tengo el circuito abierto es donde aparece la tensión de red. La tensión de la alimentación aparece siempre donde lo tengo abierto. ¿Vale? Hasta este punto, como está en contacto eléctrico directo, era 0, y cuando paso al borne de arriba del pulsador es cuando me mide los 230 voltios. Eso quiere decir que la medida es correcta. Vale. ¿Qué pasa si yo cuando mido ahí en vez de 230 me da, por ejemplo, 15 voltios? Eso quiere decir que aguas arriba también tengo el circuito interrumpido. Podría ser, por ejemplo, pues que yo me haya olvidado aquí de conectar este cable. Imaginaos que aquí tengo el pulsador normalmente cerrado sin cablear, el circuito está abierto aquí. Vale, pues me daría 15 voltios, 30 voltios, me va a dar un valor de tensión que no puedo prever, pero que es más pequeño de 230. Eso me indica que aguas arriba de ese punto tengo el circuito abierto. Luego cerraría ese pulsador, seguiría midiendo hacia arriba, y donde me detecte ya los 230 es donde tengo el circuito abierto. Entonces ya sé que ahí me falta un tramo de cable. Vale, era la utilización de la tensión para comprobar continuidad. Esta es más práctica, la de tensión, porque no tengo que tener el circuito desconectado. Para medir resistencia, la alimentación tiene que estar desconectada, para medir tensión tiene que estar conectada, con lo cual yo lo veo más práctico. Os recomiendo que hagáis la de tensión, aunque la otra es válida perfectamente.
Para timbrar el cuadro, que es para comprobar la continuidad según he terminado de cablear, utilizamos siempre la de continuidad, la del alcance de resistencia, siempre. Bueno, aquí el libro os pone algún ejemplo de alguna medida de tensión, ¿no? Os pone el circuito simbólico, una medida de tensión en una lámpara. Esta es la de frecuencia, perdón. Por aquí os pone, ¿no?, el ejemplo. Os pone una medida con el polímetro de una lámpara y me parece que ponía, bueno, la de una lámpara pone, ¿vale? ¿Veis? No está escaneado con mucho detalle, pero se ve la V de voltios aquí, ¿no? Ahí tenéis la V de voltios o omega de ohmios, es donde tengo que ponerlo. Y dentro de los alcances, en este caso está en una medida de corriente continua. Me parece que pone 20, ¿no? 20 miliamperios debe de ser, o no sé. Vale, lo que sea. Otra medida que no habíamos visto, pero que tenemos normalmente en los cuadros eléctricos, es la medida de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Si recordáis, el primer día que empezamos a explicar, ya antes de las vacaciones, hablamos de lo que es corriente alterna y lo que es corriente continua. Habíamos dicho que la corriente alterna era una onda de ese tipo, ¿no? Habíamos dicho que esto duraba en el tiempo 20 milisegundos. Es lo que llamamos el periodo. ¿Vale? Pues la frecuencia es la inversa. La frecuencia es el número de ciclos en un segundo. El ciclo de la onda de tensión es esta parte de aquí. Esto es un ciclo, ¿vale? Que es la parte que se repite. Fijaros que después la siguiente parte es exactamente igual. Esto es exactamente igual, ¿vale? Iría repitiéndose ya de manera indefinida. El número de ciclos que tengo en un segundo es la frecuencia. En Europa, la frecuencia, lo que llamamos frecuencia industrial, son 50 hercios. Es decir, tengo 50 veces ese semiperiodo positivo y el semiperiodo negativo en un segundo. La frecuencia, además, la puedo calcular como la inversa del periodo. Si yo divido 1 entre 0,02, me va a dar esos 50 hercios, ¿vale? Que es la unidad. La unidad se llama hercio. Puedo hacer la cuenta inversa, ¿no? ¿Cuánto es el periodo sabiendo la frecuencia? Pues si divido 1 entre 50, esto es igual a 0,02 segundos. ¿Vale? Eso es la frecuencia. La frecuencia es un valor de la red que tiene que ser muy exacto. Tengo que tener variaciones muy ligeras. Lo normal es que la frecuencia siempre esté entre 49,9 y 50,1. ¿Vale? Esa es la máxima variación que en la práctica solemos tener. Aunque lo más normal es que la mayor parte del tiempo esté exactamente a 50 Hz. De hecho, en las centrales eléctricas, para poder acoplarse los alternadores, un parámetro muy importante es la velocidad que tiene que tener el alternador para poder acoplarse y producir los 50 hercios exactos. El resultado de esos 50 hercios es el resultado de la velocidad a la que giran las máquinas que me producen la electricidad. En cada giro van dando lugar a varias ondas de tensión y la velocidad tiene que ser tal que me produzca esos 50 hercios. En las centrales, por ejemplo, térmicas, cada vuelta del alternador me produce un periodo de la onda de tensión. Para producir esos 50 hercios, la máquina tiene que girar a 3.000 revoluciones por minuto. Así que en todas las centrales, si entráis en alguna central térmica, ahora es más difícil de entrar y de ver, porque con los SCADAs pues ya no hay indicadores de tipo antiguo, ¿no?, que se veía grande en un panel. Siempre suele estar en un lugar importante la lectura de la velocidad del alternador. Y vais a ver que está en 3.000. A lo mejor si estáis un rato mirándolo vais a ver que 3.001 o 2.999, pero suele ir siempre a 3.000 clavado, ¿vale? La regulación que tienen en el alternador es para conseguir que esa máquina de vapor lo haga girar y lo haga girar exactamente a 3.000 revoluciones por minuto. Si la máquina se embala, lo que hacen es electrónicamente frenarlo o acelerarlo, ¿no?, o liberarlo para que gire más rápido si no llego a las 3.000. Bueno, es muy importante en las instalaciones que la frecuencia sea la correcta. A veces vemos, por ejemplo, en circuitos electrónicos, sobre todo en relojes electrónicos, que se desfasa la hora, ¿no? Por ejemplo, en los logos, el relé programable que vamos a utilizar, cuando utilizo el reloj, tienen cierta tendencia a retrasar o adelantar.
Eso es debido a que esos circuitos electrónicos utilizan la frecuencia de la red como referencia de reloj para contar. Como la frecuencia de la red es fija y son 50 hercios, yo sé que voy a tener un máximo cada 20 milisegundos, pues me puede servir para el circuito electrónico para contar el tiempo, ¿no? Si yo tengo variaciones de frecuencia en la red, esos relojes se van a ir atrasando o adelantando. ¿Vale? Por eso cuando lo veáis en un autómata o un relé programable, que la hora que he puesto con el tiempo cambia, es por eso, es porque ese circuito electrónico utiliza la frecuencia de red como referencia para el tiempo. En los cuadros eléctricos solemos tener frecuencímetros, que es como se llama el elemento de medida, para medir la frecuencia, y fijaros que el margen que me dan es pues entre 46 y 54, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que la frecuencia siempre esté aquí, en 50. Si el operario ve que eso se desvía de esa posición central, pues tenemos un problema, ¿no? Pensar que la frecuencia es muy importante para muchas máquinas. Los motores, su velocidad de giro depende de la frecuencia de la red. Si yo tengo un motor trifásico de corriente alterna y reduzco la frecuencia de la red, la velocidad de giro se reduce también. Si aumento la frecuencia de la red, la velocidad de giro del motor aumenta. En América, este valor en vez de ser 50, en América lo que tenemos son 60 hercios, ¿vale? 60 hercios. Y aquí surge la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los motores? Si yo tengo un motor que está funcionando en Europa y lo llevo a América, ¿vale? El motor sigue funcionando perfectamente, pero sus características son distintas, ¿vale? Automáticamente va a girar más rápido. Hoy en día los motores se fabrican para que funcionen tanto en la frecuencia europea como en la frecuencia americana. Lo único que en la placa tendrás los datos duplicados, tendrás unos datos de placa para Europa y otros datos de placa para América. El comportamiento en cuanto a corriente y demás va cambiando con esa frecuencia también, con lo cual la respuesta del motor es distinta, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta a qué frecuencia lo estoy usando para interpretar correctamente las características del motor. Pero bueno, hoy en día todos los fabricantes, como el mundo está globalizado, ¿no? Pues fabrican sus componentes para que puedan utilizarse en todos los mercados, en todas las situaciones. La conexión del frecuencímetro exactamente igual que la del voltímetro, en paralelo, ¿vale? Por eso os decía que la que es un poco diferente es la de corriente, las demás son todas en paralelo, resistencia, tensión, frecuencia. Los polímetros normalmente no suelen medir frecuencia, es raro encontrar un polímetro, los comprobadores de instalaciones sí, pero los polímetros no. Comprobador de instalación, que lo veréis seguramente con Ricardo en viviendas, es un aparato de medida multifunción, que me puede medir lógicamente corrientes, tensiones, resistencias, pero me hace medidas de la resistencia, por ejemplo, en bucle, de la instalación, de las corrientes de cortocircuito. Me permite realizar una serie de ensayos un poco más complejos, resistencias de puesta a tierra, medidas, por ejemplo, de, no sé, ¿qué más mide un comprobado? El aislamiento de la instalación, que decíamos, lo suelen tener también. Es un elemento que todo instalador debe de tener o debe tener acceso a él, según el reglamento, para poder comprobar las instalaciones. De hecho, cuando registras la empresa, si te pones como autónomo, en el registro industrial de instalador, pues una de las exigencias es que tengas una serie de aparatos, entre ellos el comprobador de instalaciones. Bueno, hasta aquí el recordatorio de las magnitudes. Esto lo vimos antes, el libro nos pone el recordatorio de las fórmulas que vimos el otro día, ¿no? Y recordamos ahora. Una mención que lo veréis en corriente alterna. En corriente alterna, la fórmula de potencia en vatios, de potencia activa, es ligeramente diferente. Me mete aquí ese coseno de phi. ¿Qué es ese coseno de phi? Ese coseno de phi es el coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad. ¿Qué pasa con las cargas en alternas? Que no siempre tengo las ondas de tensión e intensidad al mismo tiempo, ¿no? Yo imaginaos que tengo una onda de tensión que es así, y lo ideal sería tener una onda de corriente que vaya al mismo tiempo, ¿no? Esas dos ondas, fijaros que pasan por cero a la vez y tienen el máximo a la vez.
Eso serían dos ondas que decimos que están en fase. Si están en fase, el ángulo es igual a 0 y por tanto el coseno de ese ángulo, que sería el coseno de 0 grados, es igual a 1. Es decir, la fórmula sería exactamente la misma que en corriente continua. ¿Vale? Cuando yo en corriente alterna, por ejemplo, tengo resistencias, la fórmula es exactamente igual que en corriente continua. No tengo ni potencia reactiva, ni aparente, ni nada. Solamente tengo vatios, potencia activa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las bobinas? Pues en las bobinas son un receptor que me hace esto. Si esta es, por ejemplo, la tensión, yo tengo la intensidad en retraso. La intensidad va un poquito retrasada. ¿Vale? Este ángulo que tengo de desfase, que sería este ángulo de aquí, es ese ángulo phi. ¿Vale? Como sabéis, el coseno de cualquier ángulo está siempre entre 0 y 1, no puede tener otros valores. Si yo tengo una fórmula de potencia que es tensión por intensidad por coseno de phi, ya que multiplico por algo que es más pequeño que 1, por ejemplo, imaginaos que tengo por 0,8. ¿Vale? Voy a tener una potencia que va a ser más pequeña que la multiplicación de los dos valores que yo mida, ¿vale? La potencia real. Bueno, no voy más allá porque estos lo tendrán que explicar en electrotecnia, en corriente alterna y demás. ¿Vale? Pero la potencia activa, los vatios, ya no es el producto de la tensión por la intensidad, es algo más pequeño. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es debido a eso que os decía antes, que es la reactancia inductiva. Hay una serie de energías de intercambio debido a los campos magnéticos que me producen una circulación de intensidad en la instalación, pero que no se traducen en una transformación energética dentro del receptor. Un ejemplo, un motor que está produciendo, por ejemplo, 10 kilovatios de potencia mecánica, tiene una serie de pérdidas internas. Vamos a poner que tiene 10 kilovatios y pierde internamente 100 vatios. Se supone que tendría que absorber eléctricamente 10.100 vatios, ¿no? Bueno, pues en la realidad absorbe todavía más. Absorbe a lo mejor 11.000 vatios eléctricos para producir 10.000 vatios mecánicos. Esa diferencia entre los 10.100, la potencia mecánica más las pérdidas, y la potencia eléctrica que absorbe, es porque el motor tiene un campo magnético que necesita cargarse. Para cargarse necesita absorber intensidad. Ese campo magnético hay momentos en los que se está cargando, pero otros momentos que se descarga sobre la red. Es decir, hay una corriente de ida y vuelta que no se consume, que no se transforma en potencia mecánica en el motor, pero que el motor la necesita para funcionar, porque por el magnetismo y por los principios de funcionamiento físicos que tiene. Esa intensidad de intercambio es la que origina esa potencia reactiva y como resultado esa potencia aparente. Es decir, que aparentemente voy a tener más potencia de la que realmente estoy produciendo, pero que produce circulación de intensidad por los cables. Bueno, os lo explicará Ana en electrotecnia y lo entenderéis muy bien. ¿Vale? Simplemente que os suene que la potencia, ojo, que cuando estoy en alterna ya no es V por I, sino que tengo que tener en cuenta alguna cosa más. ¿Vale? Va a ser V por I si estoy con una resistencia, pero estoy con un motor, o estoy con un condensador, o otro tipo de receptores, la cosa cambia. ¿Cómo se mide la potencia? La potencia utilizamos un elemento de medida que se llama un instrumento que se llama batímetro. ¿Vale? Viene de la unidad, como siempre, ¿no? Si os dais cuenta, todos los aparatos los nombramos por la unidad. Bueno, salvo el frecuencímetro, que lo nombramos por la magnitud, pero tengo el amperímetro de amperios, el voltímetro de voltios, el ohmímetro, que se llama los que son pequeños también para medir resistencias, ¿vale? El batímetro viene de watt, ¿no? De vatio. El batímetro, su conexión básicamente, resumiéndolo un poco, sería como conectar un voltímetro y un amperímetro a la vez. Va a tener una bobina amperimétrica que se conecta en serie y una bobina voltimétrica que se conecta en paralelo. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a dibujar eso mismo que pone el libro, más sencillo, una lámpara, y quiero medir su potencia, aquí tendría la bobina amperimétrica que pongo en serie. Esto sería la fase y el neutro.
Y luego la bobina voltimétrica, que la vamos a dibujar en azul, que se conectaría a la fase y al neutro. Vale. Normalmente los bornes vienen de esta manera. El de tensión viene como 230 0, indica ya el 230 sería la fase y el 0 al neutro, y la bobina amperímetrica viene como KL. Entro por la letra K, salgo por la letra L. ¿Vale? Esa sería la conexión del batímetro. Hay que conectarlo en orden porque si invierto, por ejemplo, la bobina amperímetrica, la aguja intenta ir hacia atrás, me intenta medir en sentido contrario. Entonces aquí la polaridad, la manera de conectar es importante. Siempre entro por la K y salgo por la L. ¿Vale? Con batímetros nosotros no vamos a trabajar. Veremos eso al final de curso cuando veamos los cuadros alguna conexión. Pero creo que en electrotecnia sí que vais a hacer alguna práctica con él, ¿vale? Con el batímetro para conectarlo y demás. Luego en trifásica hay una serie de métodos tradicionales para conectar batímetros, que es por ejemplo el de los 2 batímetros, que con 2 batímetros puedes medir las potencias en trifásica y bueno, tiene su miga. Bueno, lo último que vamos a ver hoy, de aquí a y media, donde cambiaremos ya el trabajo de taller. ¿Cómo se distribuye la tensión en Europa y concretamente en España? ¿Cómo es la red de distribución en baja tensión? Bueno, yendo un poco más allá primero. ¿Dónde se origina la corriente en las centrales? Este es el origen de la, digamos, de la red, ¿no? ¿Cómo origino esa corriente? Pues aquí con fuentes de energía, ¿no? Que puede ser, no sé, térmica, puede ser nuclear, puede ser eólica, ¿vale? No voy a meter las fotovoltaicas porque las fotovoltaicas normalmente van en otra parte, ¿no? Bueno, y las eólicas a veces también. De las centrales, aquí suelo producir unos 1000 voltios, entre 1000 y 6000 voltios en las tradicionales, me refiero en las térmicas, nucleares, hidráulicas. Los valores de salida de los alternadores están en torno a esos valores. Aquí lo que se hace es elevar la tensión, tengo una subestación. Y elevo a valores de o bien de distribución o bien de transporte, 125.000 voltios, 230.000 o incluso 400.000. Esto sería transporte, y este sería un valor de distribución. ¿Qué es transporte y qué es distribución? Transporte son las líneas más largas de todas. Si vais, por ejemplo, de viaje por Valladolid, en cuanto subimos a la meseta, hay un montón de líneas de ese tipo, de 400 kilovoltios, 230 kilovoltios, con torres muy altas, se distinguen por el tamaño de las torres, que son las más altas, los cables tienen que estar más separados porque el aislamiento es el aire, y para aislar tensiones más altas tengo que separarlos más. Son las líneas que se utilizan para cubrir muchos kilómetros. Mientras más alta sea la tensión, mayor distancia voy a poder cubrir con pérdidas de tensión aceptables. Problema que tengo en el transporte. Vale, 5 minutos y cambiamos. El problema que tengo en el transporte es que cuando la longitud de la línea es muy grande, esto implica que la resistencia de los cables también es muy grande, ¿no? Habíamos visto que la resistencia es la resistividad por la longitud partido de la sección. Si la longitud aumenta, la resistencia aumenta. ¿Qué pasa cuando aumenta la resistencia de los cables? Habíamos visto la fórmula del calor, que es 0,24, por la resistencia, por la intensidad al cuadrado y por el tiempo, ¿no? La fórmula del calor, potencia por tiempo, que es energía multiplicado por 0,24. Si la resistencia aumenta, las pérdidas por calentamiento, por efecto Joule, en el cable aumentan. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, pues lo que se hace es elevar mucho la tensión. Como la potencia es tensión por intensidad, si yo voy a transportar una serie de kilovatios o de megavatios concreta, que es lo que consumen los receptores que tengo al final de la red, si yo elevo la tensión, como ese producto tiene que ser constante, la intensidad tiene que disminuir. Con lo cual, al disminuir la intensidad, en esta fórmula
lo que hago es conseguir bajar las pérdidas, ¿no? Cuando aumenta la resistencia del cable, para compensar, lo que hago es aumentar la tensión y reducir la intensidad. Al reducir la intensidad, las pérdidas se mantienen en valores aceptables. Esa es toda la base del sistema de distribución eléctrico. Subir la tensión para el transporte, bajar la tensión para utilización. Para utilizar la corriente eléctrica, lo más seguro es utilizar tensiones pequeñas, y para transportar, lo que es rentable es utilizar tensiones muy grandes, porque si no voy a perder mucha potencia por calentamiento en los cables, por efecto Joule, y voy a estar desperdiciando la energía que produzco. Vale, ¿se entiende esto? Supongo que os hablarían también en algún otro módulo de este tema. De las subestaciones de transporte, vamos a suponer que esto fuese transporte, llego a otras subestaciones que son las de distribución. De aquí normalmente hago un par de escalones, ¿no? Bajaría, vamos a suponer que entramos a 400 kilovoltios o a 230 kilovoltios, pues un primer escalón sería bajar a 125 kilovoltios, esto ya sería red de distribución. Tendría otras subestaciones que son de distribución, que aquí me sacan, por ejemplo, 24 kilovoltios o 50 kilovoltios. Hay todavía compañías que tienen 15. Bueno, depende. Hoy en día el valor más usual es 24. Y en zonas más grandes como Madrid y Barcelona también vais a ver 50 kilovoltios por ahí, ¿vale? Alguna compañía le queda algún cable de 45 que los están quitando. Pero bueno, más o menos son los valores que se utilizan hoy en día. De ahí lo que me iría sería a los centros de transformación, y de aquí es de donde me salen los 400 voltios que utilizamos en la red de baja tensión, ¿vale? Tendría todos esos escalones. Aquí podría tener alguna subestación más, también en la subida de tensión, ¿eh? Imaginaos que yo me salgo con valores de distribución, pues aquí tendría otra subestación. Normalmente todo este tramo es de una empresa que se llama Red Eléctrica Española, ¿vale? Red Eléctrica Española. Es una empresa con mayoría de capital público, me parece que la participación del ICO es del 51%, con lo cual a todos los efectos es como si fuese una empresa pública, pero con una participación muy importante, el 49% de las compañías eléctricas, ¿no? Aquí estaría parte del Estado, vamos a poner, pues aquí tengo Naturgy, lo que era Unión Fenosa antes, ¿no? Tengo Total Energies, lo que era Hidrocantábrico o EDP, tengo Iberdrola, tengo Endesa, tengo Viesgo, que no sé cómo se llama ahora, cambian de nombre a cada día. Bueno, las empresas eléctricas están participadas en esa empresa. Y luego esta parte de aquí sería la parte de las empresas, ¿no? La parte de distribución, tanto ahí como aquí. Esto sería la parte de generación. Tanto distribución como generación es propiedad, pues, de estas empresas que ponemos aquí, de las empresas eléctricas. Vale. Ese es un poco el esquema que tenemos a nivel general de la red. Lógicamente las redes no son lineales como está dibujado aquí, sino que yo voy a tener a nivel de centrales, voy a tener las centrales distribuidas por las zonas donde produzco. Esas centrales van a estar unidas a unas subestaciones que van a estar unidas entre sí, ¿vale? Esas subestaciones, a su vez, van a ir a otras subestaciones de Red Eléctrica Española, que también van a estar unidas entre sí. Formando mallas, ¿vale? La red es completamente mallada. De ahí saldrían las líneas de transporte, que miran a otras subestaciones que a su vez están unidas entre sí también, ¿vale? Todo esto serían líneas de transporte que salen, y luego ya internamente, pues de aquí tendría los centros de transformación, los CTs que están unidos entre sí, ¿vale? En las ciudades. La red está mallada.
tiene conexiones para en el caso de que, imaginaos que yo pierdo esta subestación, bueno, da igual, todos los centros que están colgados de ella pueden alimentarse, por ejemplo, de esta otra, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y los centros de transformación dentro de la ciudad lo mismo. El que hay aquí donde el más AB, pues estará conectado con el que hay más abajo en Payapa San Lázaro, que estará con el de Villafría, con el... Bueno, hay un montón de ellos por el medio, porque centros de transformación en una calle puede haber 2, 3, depende, ¿vale? De los edificios que hay. Pero toda la red está mallada para poder dar continuidad de suministro. Si tengo una avería en una zona, la corriente puede llegar por otros cables. Y bueno, finalmente, en esa red de baja tensión, pues es algo como esto que tenéis aquí en el libro. 4 cables, que son 3 fases y un neutro. Si mido tensión entre cualquiera de 2 fases que coja, línea 1, línea 2, línea 2, línea 3 o línea 3 y línea 1, me va a dar 400 voltios. Si mido entre cualquiera de las 3 fases o de las 3 líneas y el neutro, me va a dar 230. A los edificios, a las industrias que se alimentan en baja tensión, llegan esos 4 cables a una parte de la instalación que se llama la GL, o Caja General de Protección, CGP. GL se suele llamar por el tipo de fusibles que lleva, pero el nombre es CGP, Caja General de Protección. Si estoy en un edificio de viviendas y tengo un receptor monofásico, del embarrado que tengo en el transformador, en la centralización de contadores, saco una fase y saco un neutro para el contador. Del contador salen a la parte de arriba donde tengo una serie de bornas, se une el cable de tierra que va directamente a la centralización de contadores y de ahí a la vivienda. Al llevar una fase y un neutro, 230 voltios, que es lo que tengo en los enchufes, ¿no?, de una vivienda si mido con el polímetro. Que tengo una industria, un comercio, algo que se alimenta en trifásica. Llegan 3 fases y el neutro, irían a un contador, salían del embarrado, a un contador trifásico, y de ahí saldrían a su vez ya las 3 fases y el neutro junto con la tierra, 5 conductores en total, a ese receptor trifásico. Vale, el próximo día comentamos un poco de las 2 tensiones, por qué 400 y por qué 230. Como dato curioso, por ejemplo, en América los valores son distintos, son 110 en vez de 230, ¿vale? Eso les obliga a que van a tener muchos más centros de transformación. Es diferente, los valores que tienen en la red son totalmente diferentes. Como consecuencia de una instalación, por ejemplo, de América, las corrientes que llevan los circuitos, esos 10 amperios, 16 de las protecciones del cuadro que ya visteis en viviendas, van a ser normalmente circuitos con más corriente. ¿Por qué? Porque al final, en lavavajillas que utilizan en Estados Unidos, o en México, o en cualquier país de estos, es igual que el que utilizamos aquí. Quiero decir que necesita calentar el agua lo mismo, va a girar el motor a las mismas revoluciones, con lo cual va a consumir la misma potencia. Si tengo menos tensión y la potencia del cacharro que pongo es la misma, necesito tener más intensidad. De ahí que los circuitos de protección, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tienen calibres más grandes. No sé si os gusta ver esos programas que hay de reformas y de tal, pero cuando veis, yo los veo y me suelo fijar siempre en la instalación eléctrica. Claro, tiene unos cuadros mucho más grandes, ves que las protecciones son mucho más grandes también, las secciones de cables son mayores porque tienen más corriente. Bueno, es otro tipo de instalación completamente distinto. Bueno, por hoy entonces lo dejamos aquí, pasamos al trabajo.